Vamos a la palabra del Señor. Hoy estábamos viendo vamos al capítulo 12 del libro de Romanos. Gracias. Habíamos visto hoy una introducción con lo que era la palabra. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nunca hay desconexión entre la palabra y el Señor. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó quiere decir se tabernaculizó. El tabernáculo del antiguo pacto estaba en Cristo cuando vino y acampó entre el ser humano. La palabra se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Así que esa palabra, el hombre necesita la palabra del Señor para que su vida sea transformada. La iglesia necesita exponer la palabra, practicar la palabra, preservar la palabra, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Necesitamos volver y tener la palabra, aplicar y toda la esfera, toda actividad que se tiene que mover dentro de una congregación, se tiene que mover bajo la cobertura del Espíritu Santo que Él aplica a través de la palabra. Vimos el capítulo 6 de Juan, una introducción, por qué el hombre necesita la palabra, por qué el hombre necesita tener convicción de pecado para que necesite a un Salvador. Y fuimos a lo que era Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 1 al 7. Es el gran mandamiento que el Señor le había dado. Nosotros teníamos que repetir nuestras palabras a nuestros hijos y repite las palabras a tus hijos estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y a levantarse. En todo tiempo había que punzar con la palabra, había que inculcar la palabra, había que preservar la palabra a nuestros hijos y levantar un altar familiar para nuestros hijos para seguir extendiendo la palabra. Amén. ¿Sí? Y vimos algunos ejemplos, a mi entender, Lot y también Abraham. Como se pierde el sumo sacerdote, el varón de la casa es el líder de la casa y es aquel que tiene que tener siempre la jarra llena para poder llenar los vasos. Si no, jamás vamos a poder llenar los vasos si nosotros estamos vacíos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso cuando uno ve Hechos 3, dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Hoy hay iglesias que tienen mucho oro, tienen mucha plata, pero Cristo está a la puerta. Por eso cuando la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que dice yo no tengo necesidad de nada, soy rico y no tengo necesidad de nada, y el Señor le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que compres oro refinado de mí para que seas rico, vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para que veas. La última iglesia proféticamente no tiene gloria del Señor porque no tiene oro, no tiene santidad porque no tiene vestiduras blancas y no ve como el Señor ve. Y el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. No es un llamado masivo de la última iglesia, sino es un llamado individual. El dueño de la iglesia está afuera. Por eso la iglesia tiene que volver a la comunión con el Señor. Amén. La iglesia tiene que volver a la palabra, tiene que ser lo más importante. Si no tengo la palabra, si no tengo la comunión con el Señor, me muero. Tiene que ser nuestro respirar, nuestro oxígeno. Y nuestra vida va a ser transformada sí o sí. Es imposible que una vida no sea transformada cuando uno busca al Señor. Imposible. Hasta yo me estoy preguntando qué hago acá. Y son las cosas que a veces hace el Señor. Yo cuando fui a dar, la primera vez que di clase en el seminario me dijeron, vos andá como si hace 20 años que da clase. En mi vida había dado una clase. En mi vida, ni en una iglesia. Así que de mi casa terminé dando clase en el seminario. Y a los 2 años estaba almorzando con una familia cristiana que tenían una mujer, del dinero que tienen, con una mujer que estaba al lado mío, como la que tiene Mirta Legrand, y me decía el Señor que va a comer. Y hacía 7 años estaba en una esquina drogándome. Eso lo hace el Señor. Cuando uno busca al Señor, el Señor es fiel y el Señor honra a los que le honran.
Amén. Así que habíamos visto cómo levantar un altar familiar, repetir y siempre va a ser la palabra. Amar al Señor sobre todas las cosas. Es indispensable, es enseñar sin reservas a amar a Jesucristo. Es lo primero que tiene que haber en mi vida. Y la lealtad a Cristo, como dije, va por encima de cualquier otra cosa. Por eso cuando uno ve Marcos 8, el versículo 34 en adelante, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio la ganará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria del Padre con sus santos ángeles. Seguir a Cristo, estaba hablando el Señor, es sufrimiento muchas veces, no siempre. Cuando el Señor dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor está diciendo eso en un contexto de Jerusalén amasada, que había habido una revolución. Los romanos pusieron 16 kilómetros de cruces. En la época de Cristo más o menos se crucificaron 400.000 personas. No había madera, se quedaron sin madera para seguir haciendo cruces. Lo que le está diciendo el Señor, si alguno quiere seguir en pos de mí y está dispuesto a dar su vida por mí y quiere morir por mí, sígame. El amor a Cristo va por arriba de cualquier cosa. Por eso Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Sí? Pero es mejor estar con Cristo. Amén. El amor a Cristo va por a todas las cosas, lo tengo que amar con todo mi corazón, como dice Deuteronomio, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Eso fue lo que vimos. ¿Alguna pregunta? Me dicen, si puedo contestar, contesto. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Vimos los dos cimientos, como yo tengo que cimentar mi casa. Tengo no solo que ser oidor de la palabra, sino aplicar la palabra. Y cuando uno aplica la palabra del Señor, se goza, se regocija. Porque cuando llegue la prueba, y la prueba llega, miren que no le pasa las cosas al de la esquina. Mi viejo dijo, ahora vengo, y se infartó arriba al colectivo, el 113. Todavía estamos esperando que venga. No le pasa al de la esquina. Y cuando llega la prueba hay que ver dónde está parado uno. Cuando llegó la prueba de la tentación a José, estaba parado y zafó. Cuando llegó la prueba de Job, estaba parado, cimentado. Y dijo, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y no tenía nada. ¿Sí? Del vientre de mi madre salí desnudo, el vientre de mi madre vio, Jehová dio y Jehová quitó. Cuando Ruth agarró y le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será tu Dios. ¿Qué Dios va a querer Noemí si lo único que veía Ruth era sufrimiento? Murió el hijo de Noemí, los dos hijos de Noemí, murió el marido, pero dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será tu Dios. No había prosperidad, no había jolgorio, no se tiraba manteca al techo. Ese es un corazón que está dispuesto y cimentado en la palabra. ¿Estamos acá? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y qué vio para eso? Nada. Es un corazón que está dispuesto. Es una casa que tiene que estar cimentada en la palabra y aplicar la palabra a nuestras vidas. De nada vale oír la palabra y no aplicarla. Tengo que amar la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que estudiar la palabra, tengo que amarla, tengo que necesitarla y tengo que aplicarla en mi vida. Y el Señor me va a bendecir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora yo no encuentro ningún árbol que no caigan las hojas. ¿Usted encuentra algún árbol que las hojas no se caen?
Hay una estación que las hojas se tienen que caer. Pero este árbol no se cae porque no lo afecta a lo externo, porque está parado en la palabra. Este árbol no cae nunca porque está parado en la palabra y su hoja no cae porque lo externo no lo afecta. Porque está bebiendo de las aguas, que es la palabra. Por eso en Juan 15:3 dice, vosotros estáis ya limpios por la palabra que les he hablado. Por eso el nuevo nacimiento, cuando uno ve Juan, el capítulo 3, a Nicodemo, en el versículo 5, dice, de cierto digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Ahí el agua no es bautismo, porque yo no puedo tener un nacimiento espiritual por medio de algo físico. Ahí está hablando de la palabra y el Espíritu. Son los dos agentes activos donde el Señor va a producir nuevo nacimiento. ¿Se está entendiendo, no? ¿Sí? Limpio por la palabra. Así tiene que estar nuestra familia, con fallas, con defectos. Claro que los hay. ¿Cómo no los va a haber? ¿Sí? Siempre hay defectos, siempre hay fallas. Nunca hay impecabilidad. Nunca hay perfección. La perfección la vamos a encontrar en la presencia del Señor. Pero sí vamos en un camino de perfección. No puedo mandarme los mocos que me mandaba hace 10 años atrás. Es imposible para un cristiano eso. Tengo que ir en un camino progresivo y creciendo. ¿Sí? Tengo que dar fruto. Tengo que madurar en las cosas del Señor. Y si yo dejo la palabra de lado y la comunión con el Señor, nunca voy a madurar. Siempre voy a hacer algo, un enanito espiritual. Amén. Y nuestra casa tiene que estar así. Ahora vamos a Romanos, el capítulo 12. Que era más o menos, yo lo quería decir a la mañana, pero por una cuestión de tiempo. Siempre que nosotros vemos la Escritura, siempre que uno ve la Escritura, usted va a ver que siempre hay. Si usted va a los 4 capítulos del libro de Colosenses, siempre 2 capítulos es una parte que es doctrinal. Y los otros 2 capítulos una parte práctica, teológica y de conducta. Siempre es así, siempre es así. Acá Pablo hace una parte práctica hasta el capítulo 8, es una parte práctica de lo que es, una parte teológica, y de doctrina de lo que es el Evangelio. Capítulo 9, 10 y 11 es el llamamiento, el capítulo 9 Israel, el capítulo 10 es el rechazo y el capítulo 11 es la restauración. Y el capítulo 12 engancha con la parte práctica que tenemos que tener en las cosas del Señor. La conducta que tenemos que tener en las cosas del Señor. Amén. Así que el capítulo 12, y alguien me lee versículo 1 y 2, por favor. Tremenda palabra. Esta es la parte práctica que Pablo empieza a hablar a la iglesia, a los hermanos que están en Roma. Ahora, yo no voy a tocar el versículo 1. Acá hay 4 elementos. El primer elemento es ofrecer a Dios nuestra alma, el segundo es nuestro cuerpo, el tercero nuestra mente y el cuarto nuestra voluntad. Eso tengo en los 2 versículos estos. Primer elemento que yo encuentro acá es ofrecer al Señor nuestras almas. El segundo elemento es nuestro cuerpo, donde dice santo y agradable al Señor. El tercero es nuestra mente y el cuarto es nuestra voluntad. Yo me voy a quedar con los 2 del versículo 2, donde yo tengo que ofrecer al Señor mi mente y mi voluntad. Ya que estamos hablando de lo que es una vida transformada, la solución, el Señor siempre nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Lo que el Señor nos va a pedir es algo que podemos hacer, porque el Señor, cuando uno tiene que entender que cuando realmente se rinde a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en la persona. Amén.
Somos morada del Espíritu Santo, estamos sellados. Lo primero que el Señor hace es bautizarnos en el cuerpo de Cristo. Cuando uno recibe a Cristo es bautizado en el cuerpo de Cristo. Es morada del Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, tiene las arras del Espíritu Santo y es ungido por el Espíritu Santo. Alguien me lea, por favor, segunda de Corintios 1, el versículo 21, si no me equivoco. Porque quiero que se entienda bien eso. Si no me equivoco. Segunda Corintios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que cada uno de nosotros, el Señor nos confirmó y esa palabra es nos bautizó, nos metió en el cuerpo de Cristo, nos ungió, nos selló. Cuando ustedes ven primera de Juan, capítulo 2, y alguien me lo lee, versículo 27, vamos a leer un poco la Biblia. ¿Qué dice primera Juan 2, 27, si no me estoy equivocando? La Biblia, me decía un profesor que se llama Longo, me decía, la Biblia tiene que ser como el bisturí para un médico, para un cirujano. Hay que agarrarla y tac. 2:27, ¿no? En cuanto a ustedes, la unción de él recibieron. La unción que de él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Otra vez, dígalo. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Así que uno cuando se entrega a Cristo, entonces es sellado, es bautizado en el cuerpo de Cristo, es morada, es sellado, tiene la zarra del Espíritu Santo y es ungido. No es qué unción que tiene, eso no sé, todos tienen la unción, porque la unción es el Espíritu Santo que te separa de las cosas del mundo. No es que uno tiene más unción que otro. Otro lo que puede tener es más dedicación que otro. Pero la unción es la misma. Porque unción no quiere decir poder. Son cosas distintas. ¿Sí? Cuando uno ve el capítulo de Efesios 1:13, dice, usted habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida. ¿Cuándo? Cuando creí. Alguien me lo lee, por favor. Efesios 1:13 y 14. Porque estas son cosas que tenemos en Cristo y uno a veces no se da cuenta. Estas son realidades espirituales. No es esto un libro, no es un paparazzi. Es una realidad espiritual que pasa con cada uno de nosotros. Efesios 1, versículo 13 y 14, si no me equivoco. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así que cuando uno cree, es sellado y el Señor, la zarra quiere decir, le da un anticipo de lo que va a venir. ¿Es correcto? Entonces en ese contexto está hablando Pablo. ¿Sí? Porque yo no me tengo que conformar con las cosas de este siglo. Somos morada, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual está en vosotros. Y no sois vuestro porque fuiste comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu porque son de Él. ¿Correcto? ¿Sí? La persona creyó genuinamente y el Espíritu Santo está morando en su corazón. Está sellado, tiene la zarra, está ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y después hablamos de lo que es llenura. Pero la persona tiene todas esas bendiciones espirituales. Toda bendición espiritual
el individuo que se entrega a Cristo tiene toda esa, tiene que tomar todo lo que tiene en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Perfecto? Entonces vamos lo que quiere decir. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave, a mi entender, está en la palabra conforméis. Esa palabra quiere decir, se refiere a una expresión externa que no refleja lo que yo tengo interiormente. Otra vez digo, esa palabra conforméis quiere decir, una palabra es una expresión de algo externo que no refleja lo que cada uno de nosotros tiene en Cristo. A ver cómo puedo decir. Mi vida externa, la tengo que conformar a mi vida interna. ¿Sí? Tengo que reflejar lo que tengo adentro, que es Cristo, que es el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. ¿Se entiende? La palabra acá que dice que no conforméis es algo, cuando uno lo ve en el griego, que está diciendo que no me conforme, que no haga una máscara, que no me moldee a lo de afuera, sino que deje sacar lo que tengo dentro, que es Cristo. Lo digo otra vez. ¿Lo digo otra vez? ¿Lo digo otra vez o se entendió? Ahora lo digo otra vez. Como el pastor me dijo que yo hable de vidas transformadas, tengo que hablar de este versículo sí o sí. Cuando está diciendo Pablo que no os conforméis, ¿sí? ¿Qué pasa? La palabra conformar es yo conformándome, moviéndome externamente, conformando mi vida externa, haciendo una máscara que es una mentira, porque en realidad mi vida interna tiene a Cristo. No importa, lo voy a decir, no me importa hasta que nos quedemos acá. Ahí está. La palabra conformar, yo no le quiero decir lo que dice el griego, es una expresión externa que no refleja lo que yo tengo interiormente. Pero acá dice, eso quiere decir conformar. Pero Pablo le está diciendo que no se conformen. ¿Por qué? Porque ya la iglesia se había empezado a conformar a las cosas del mundo. Por eso le pone un mandamiento. Cada vez que ustedes ven algo en la Escritura, Pablo no escribe porque escribe, sino era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Cuando uno ve Primera de Pedro, el capítulo 2, que dice desechando toda envidia, todo engaño, toda hipocresía, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Eso pasaba dentro de la iglesia. Cuando Pablo cuando agarra y da los requisitos, palabra fiel es esta, el que desea obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no de ganancia deshonesta, no dado al vino. ¿Por qué está diciendo apto para enseñar? Y es el único requisito que lo diferencia de lo que es el diaconado. Y de entre todos los requisitos que pone morales, pone uno que es de don y de función, que es apto para enseñar y lo diferencia del diaconado. ¿Por qué? Porque estaba pasando eso con los ancianos. Los ancianos no eran marido de una sola mujer, se tomaban todo el vino que había, no sabían enseñar. Eso era lo que pasaba. Por eso está escribiendo eso. Y por eso escribe esto acá. Y por eso escribe en 1 Timoteo 6, el versículo 7, dice, sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar, así que con sustento y con abrigo, con esto estemos contentos. Entonces el siervo del Señor no es codicioso. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación y toda codicia necia y dañosa que hunde a los hombres en perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, los cuales codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. 1 Timoteo 6, versículos 7, 8, 9 y 10. ¿Qué pasaba? Eso pasaba en la iglesia. Algunos codiciaron la plata
y se extraviaron de la fe. Y el versículo 11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la fe, la paciencia y pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué diferencia un hombre de Dios? Por lo que huye, por lo que sigue y por lo que pelea. ¿Huye de qué? De las cosas de arriba. El amor al dinero, raíz de todos los males, lo cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que está escribiendo acá Pablo es, no se conforme. Ya la iglesia se había empezado a conformar y había hecho una máscara de lo que era el mundo y se lo había empezado a dejar entrar y no estaba reflejando lo que realmente interiormente tenía, que es a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo y tenemos que reflejar a Cristo. Y vos me decís, ¿y por qué, Tony? Y porque es fe. Eso es fe. Porque le creo lo que dice el Señor. Ya vos te dice un remake que viene a las 7 de la tarde, le salí a esperarlo vos y lo viste y vos le crees. ¿Lo viste a Napoleón? ¿Y cómo sabes que existió? Eso es fe. ¿Cómo no vamos a tener fe en la palabra del Señor? ¿Cómo sabe que es así? ¿Vos creés que alguien resucitó? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Y si Cristo resucitó y crees que un hombre resucitó, ¿cómo no vas a creer que el Espíritu Santo está morando en tu corazón? Es fe. Amén. Así que Pablo le dice que no se conformen, que no adapten, ¿sí? Que no adapten ese patrón, ese esquema que viene, un patrón prescripto que el mundo nos da. Que no nos conformemos a las cosas del mundo. No, es un imperativo, es un mandamiento, no es una sugerencia. Que no nos conformemos. Amén. No nos tenemos que conformar a este mundo. No os conforméis a este, ¿qué dice? Alguien me lo lee. Siglo. No nos conformemos a este siglo. No debemos adquirir la forma de las personas del mundo. Lo que está diciendo Pablo, cada uno de nosotros no nos tenemos que poner en el molde que el mundo nos da, que el sistema nos da. Ustedes no se olviden que este mundo es un mundo que está bajo el gobierno satánico. Por eso cuando ustedes ven el capítulo 4 de Mateo, todos los reinos de la tierra le daba el Señor. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque es un sistema que moldea a cada uno de nosotros, a los jóvenes, a lo que el mundo dice. Los valores, los pensamientos, ¿sí? Los impulsos, las motivaciones. Es un sistema, por eso la palabra siglo quiere decir aión y quiere decir era. Es la era que se está viviendo ahora. Por eso cuando uno ve 2 Corintios 4, el versículo 4, el Dios de este siglo o de esta era cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Corta el acceso para que lleguen a Cristo. ¿Sí? Hace un molde. Y lo que Pablo está diciendo, que uno no se tiene que conformar al molde de este mundo, a lo que este mundo nos presenta, hasta a lo que este mundo, cuando se habla de mundo no se habla de mundo, se habla del sistema, ¿sí? Del sistema de orgullo, del sistema de mentira, del sistema, el mundo es el instrumento de Satanás, influencia sobre el mundo y es un instrumento que Satanás tiene para propagar una pandemia de falsas religiones, de orgullo, de soberbia, ¿sí? Eso hace Satanás. Eso hace ese sistema. El orgullo, la soberbia, la vanagloria. Por eso es impresionante lo que es 2 Timoteo 3, cuando empieza a hablar y dar una lista de la última iglesia en los últimos tiempos. Amadores de sí mismos. Esos son sistemas del mundo. Soberbios, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Tienen apariencia de piedad. Aman los deleites más que a Dios. ¿Sí? Ese es el sistema y el molde que presenta esta era o este mundo. ¿Sí?
La inmoralidad, los valores que se mueven, la esfera de inmoralidad que se mueve este mundo y está todo bien. ¿Sí? Y quizás hasta uno a veces ve algún... salen de la iglesia y se ponen un pañuelo verde. No lo quería decir, pero bueno, lo dije. Ya está. Esos son los valores. Esas son las esferas de inmoralidad que se mueve este sistema. Y el Señor nos dice que no nos tenemos que conformar a las cosas de este mundo. No nos tenemos que poner en el molde. ¿Sí? No tenemos que permitir que este sistema nos meta en el molde. Tenemos que dejar de asumir la expresión externa que sigue el patrón del mundo. Tenemos que dejar de asumir esa expresión externa que sigue y nos prescribe el mundo. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Que es una expresión que no proviene ni es representativa de lo que somos como hijos redimidos. La expresión del mundo no es nuestra expresión representativa. Nosotros representamos a Jesucristo. ¿Sí? Nosotros representamos, es la acción representativa que tiene cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dejar, lo que le está diciendo a la iglesia de Roma, conformarnos y expresar lo que realmente tenemos dentro, que es a Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se escucha ahí? No nos tenemos que conformar a eso, no tenemos que dejar que las creencias que predominan, los valores, la esfera de inmoralidad, empiece a entrar dentro de la iglesia. Y la iglesia se empieza a conformar a esas cosas, se empieza a conformar a la filosofía, como dije hoy a la mañana, se empieza a conformar a un montón de cosas que empiezan a moldearse a las cosas de afuera y no a las que son de Cristo. ¿Sí? Eso cuando uno ve Colosenses 2:8. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ahí la palabra mundo es lo mismo, viene a ser a este sistema y no según Cristo. Amén. Así que no hay que conformarse. Sabemos que a veces alguien quiere seguir la moda de la moda, y siempre no hablo de sistemas, la moda, cómo se está moviendo el mundo, y sabemos que eso no va con las normas y los estándares que el Señor pone en su palabra. Por eso, cuando las religiones falsas, cómo se van propagando con cada vez más velocidad, el error, la propagación de esas religiones, las mentiras, ¿sí? El orgullo y la soberbia que empieza a manejar el mundo. Ahí se escucha, ahí se escucha. Amén. Por eso Pablo, cuando uno ve Gálatas 1:14 y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y nuestro Padre. Alguien me lea Gálatas, por favor, 1:4. Por nuestros pecados. Para librarnos, ¿para qué se dio el Señor por nuestros pecados? Para librarnos de este molde, de este mundo, de este sistema. Ahora yo primero tengo que salir del mundo y del sistema para ganar a los demás para Cristo. El Señor me libra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, de esta presente era, de este molde, de este sistema que hay, de esta esfera de inmoralidad, de esta esfera de soberbia, de esta esfera de vanagloria, de esta esfera de mentira, que es todo lo que presenta el mundo. El problema cuando eso se mete dentro de las congregaciones, por eso Pablo está diciendo así. Y entonces a alguien le dan un lugar o le dan algo y ya te mira medio de reojo. Eso es orgullo. ¿Sí? De gracia recibimos y damos de gracia. No merecemos nada. ¿Sí? Y la gracia no tiene precio. Amén.
Lo que Dios te da no tiene precio. ¿Qué número se le va a poner a eso? No tiene precio. De gracia recibimos y damos de gracia. Y algunos le dan a veces un título y ya se pone medio soberbio. Ya te mira de reojo. O quieren un púlpito. Sí, el púlpito está en la calle. ¿Amén? ¿Sí? Ese es un sistema satánico. Por eso, cuando ustedes ven y siguen lo que es el anticristo, que es energizado y vitalizado por Satanás, el hombre de pecado o el anticristo, ¿por qué? Porque tiene todos los reinos del mundo y se los da al anticristo. Todos los reinos del mundo son de él. Amén. Así que por eso Pablo dice, son Gálatas, por eso Pablo en Gálatas dice, lejos está de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, al sistema. Siempre habla de un sistema. Siempre habla de algo demoníaco, de la era que se está viviendo. Y dice, no conforméis a este siglo o a esta era, sino transformaos. Acá, este es un mandamiento, no hay sugerencia, es una exhortación, un mandamiento de Pablo, que yo me tengo que transformar. La palabra quiere decir metamorfeo, que viene de metamorfosis, tiene que haber una transformación. Y acá lo vamos a entender bien, porque la palabra aparece también en Mateo 17, el versículo 2, y alguien me lo lee, por favor. Mateo 17, el versículo 2, si no me equivoco. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, cuando uno ve esto, la naturaleza y la gloria interna de Cristo se dejó ver. Lo que realmente está mostrando el Señor cuando resplandeció es la gloria y la naturaleza del mismo Dios, que la dejó ver con un tiempo breve y limitada. ¿Me están entendiendo? A ver, vamos a... La palabra transformar es la misma que aparece acá. Esta palabra que el Señor se transformó, que hay una metamorfosis. Pablo manda a cada creyente, a cada uno de nosotros, a transformarnos. Está diciendo que tenemos que dejar ver la gloria que tenemos dentro nuestro. ¿Sí? Que tenemos que, nuestra naturaleza interna redimida también debe manifestarse en lo externo, como hizo el Señor. Tenemos una naturaleza redimida, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Jesucristo dejó en un breve tiempo dejar ver esa gloria, dejar ver lo que tenía anulado, lo que tenía ahí adentro, que en algo limitado no derramó ni manifestó todo su esplendor. Y entonces lo que el Señor dice, nos está diciendo Pablo, es que tenemos que dejar ver nuestra naturaleza redimida, expresarla exteriormente. ¿Se entiende? Tengo que dejar reflejar externamente mi naturaleza redimida. La tengo que dejar que salga mi naturaleza y reflejar a Cristo. ¿Estamos acá? ¿Ve? Se transfiguró esa palabra, resplandeció su rostro como el sol, dejó ver su gloria al Señor. Y yo tengo que tratar de transformarme en eso, hacer eso. Y si bien cuando uno ve 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 18, nosotros todos, como a cara descubierta, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene que reflejar, transformarse, hacer una metamorfosis y reflejar externamente lo que ya tenemos internamente. ¿Se entendió, Gaby? ¿Amén? ¿Sí? Si no se entiende, lo explico otra vez. ¿Se entiende? Así que ese cambio externo solo lo hace el Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es una obra que el Señor hace cuando somos
continuamente, a mi entender, llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿no? Hay varias cosas, a veces hay cosas que no son correctas bíblicamente. Una persona es bautizada en el cuerpo de Cristo, es sellada por el Espíritu Santo, tiene la zarra del Espíritu Santo, tiene la unción, pero la llenura del Espíritu Santo es algo progresivo y paulatinamente donde hay varios puntos. ¿Sí? No es que una persona habla en lengua y es llena del Espíritu Santo. No siempre es así. ¿Amén? ¿Estamos acá? La llenura, siempre la Escritura me muestra que fue algo progresivo. Cuando uno ve Efesios, el capítulo 5, versículo 18, dice, antes sé lleno del Espíritu Santo. Y la palabra en el griego dice, sé continuamente lleno. ¿Sí? No es que alguien te pone la mano y vos sos lleno del Espíritu y listo, y vos haces cualquiera. No, no es así. Es algo que es continuo. Y son términos intercambiables. Lean lo que dice Efesios 5, 18, por favor. Porque estamos hablando de lo que es cuando me empiezo a transformar y el Espíritu Santo empieza a llenar mi vida y hay varios pasos a mi entender que yo tengo que hacer y una es el grado de mayor rendición que yo le quiero dar al Señor, el grado de mayor madurez que yo quiero tener con el Señor y el grado de apartamiento que yo quiero tener del pecado. Eso me va a llevar a una llenura del Espíritu que yo voy a tener que mantener continuamente y progresivamente. ¿Sí? Ahora yo le voy a decir donde acá hay términos intercambiables. Entonces dice, antes no llenéis de vino, sino que en el cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo, en el griego dice sé, continuamente sigan llenándose. Y eso lo van a ver en toda la Escritura. Y un día con tiempo, si el pastor me permite, lo podemos ver en toda la Escritura, donde uno es progresivamente, los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, me estoy acordando ahora cuando empiezan a orar y se llenó el lugar donde estaban y entonces le pidió que hablen la palabra con denuedo y hablaron con denuedo y fueron llenos del Espíritu. Y no dice que hablaron en lengua. ¿Estamos acá? ¿Sí? Estamos acá. ¿Qué dice Efesios 5, 18? ¿Cómo yo tengo que ser transformado? A través de la obra del Espíritu Santo que va haciendo en mi corazón, ¿sí? Para que yo deje reflejar externamente lo que yo tengo internamente y eso es una metamorfosis. El Señor dejó ver la gloria que tenía por un tiempo limitado. Nosotros tenemos internamente, el Espíritu Santo reina en nuestro corazón y yo tengo que externamente mostrar eso que tengo y no conformarme a las cosas del mundo, hacer un molde, hacer una máscara, porque en realidad no tengo eso, sino que tenemos a Cristo. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Qué dice, si no me equivoco, Efesios 5, 18? Versículo 19. Versículo 20. Ahora viene la parte práctica de ser lleno del Espíritu. ¿Qué dice versículo 21? 22. 23, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandamiento para el varón es más grande que el de la mujer, ¿sí? Esta es la parte práctica de ser, yo lo voy a hacer corto, pero esta es la parte práctica de lo que es ser lleno del Espíritu. El versículo 18 abre la llave de la parte práctica.
El ser lleno del Espíritu, por eso después está hablando de los hijos. Hijo, obedece al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Todo lo que viene diciendo después del versículo 18 es la parte práctica de lo que es ser lleno del Espíritu. Es el resultado práctico. ¿Está bien? Una persona llena del Espíritu se va a someter unos a los otros. ¿Sí? Eso va a mantener un equilibrio dentro de una congregación y dentro de un hogar. El varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Amén. Eso va a ser un equilibrio. Pero la llave que abre la parte práctica es lo que es ser lleno del Espíritu, donde yo voy a empezar a tener una transformación. Ahora, acá hay términos intercambiables. ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Y alguien lo lee. Es el mismo resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Otra vez lo digo. ¿Cuál es el resultado de ser lleno de la parada del Señor, de la palabra del Señor? Cantar, cánticos, salmos. Ese es el resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Es correcto? ¿Y cuál es el resultado cuando dice ser lleno del Espíritu? ¿Cantan qué? Bueno, son términos intercambiables. Ser lleno del Espíritu y ser lleno de la palabra es lo mismo. Otra vez lo digo. Ser lleno del Espíritu y ser lleno de la palabra es lo mismo. Por eso dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y ser lleno del Espíritu va a traer siempre los mismos resultados. ¿Sí? Son términos intercambiables. El ser lleno del Espíritu y ser lleno de la palabra, la vida, yo voy a vivir una vida en obediencia a la palabra que fluye de una vida controlada por el Espíritu Santo. Cuando yo vivo una vida de obediencia a la palabra, voy a vivir una vida que fluye del control del Espíritu Santo y voy a dejar manifestar la gloria del Señor. El campamento es transformado por la palabra. ¿Usted quiere ser transformado? Bueno, tiene que hacer esto. ¿Sí? Una vida que vive en abundancia con la palabra es una vida que fluye de una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces yo voy a tener una relación matrimonial correcta. Yo voy a tener una vida familiar correcta. Yo voy a tener una vida en la iglesia correcta. Yo voy a tener en la vida una relación con mi hermano correcta, con mis padres una relación correcta, porque es una vida que está redimida, que es capacitada y activada por el Espíritu Santo que ejecuta a través de la palabra. ¿Se entiende? Entonces sí voy a tener una relación correcta, sí voy a vivir una vida redimida y sí voy a manifestar a Cristo. Amén. Porque a veces uno, ese altar familiar, eso que a veces hasta, ¿vieron ese dicho que dice, tu vida habla tan fuerte que no puedo oír lo que decís? ¿No? Nosotros ante todo somos un ejemplo. Tenemos que manifestar eso no solo dentro de la iglesia, sino dentro de mi casa. Si ustedes quieren saber cómo soy, le tienen que preguntar a mi esposa, porque yo soy lo que soy de la puerta para adentro. Y una vida que está cimentada, que fluye, que capacita y activa el Espíritu Santo, es una vida que está empapada y saturada, controlada por la palabra del Señor. ¿Se entendió lo que dije en Efesios? Si no, cualquier cosa cuando termine la clase me preguntan. Son términos intercambiables y hay parte práctica de lo que es ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Y hay puntos a ser lleno del Espíritu. Hay un montón de puntos donde hay un apartamiento de pecado, donde hay, según el grado que yo le quiero dar
al Señor, mayor grado de madurez, mayor grado de rendición a Cristo. Eso me va a llevar a una vida rendida y una vida llena del Espíritu. No es que alguien te pone la mano, vos hablas en lengua y ya fuiste lleno del Espíritu y listo, ya está. No es así, ¿eh? ¿Sí? Y si no, miren y bajen a la realidad y miren cuántos hablaron en lengua. Y dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que el Espíritu Santo logra la transformación externa, es efectuada por un cambio interno en la mente nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Mi entendimiento. El Señor nos dio entendimiento, tenemos un intelecto, pensamos, tenemos capacidad para pensar, tenemos razonamiento y esa palabra que el Señor, una vida comprometida que está bajo la influencia controladora del Espíritu Santo que Él ejerce a través de la palabra, eso va a empezar a transformar mi entendimiento y yo voy a poder manifestar la gloria del Señor. Amén. Y siempre van a encontrar que siempre es la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿por qué a veces no se puede manifestar? A veces uno se cree que entonces se frustran las cosas del Señor. ¿Por qué uno a veces no puede manifestar perfectamente lo que tiene en Cristo? Porque bueno, realmente estamos en un envase carnal, hay una lucha. El que no conoce a Cristo no tiene lucha. No tiene lucha, listo, ya está. No lo conoce el Señor. ¿De qué va a luchar? Pero cuando uno ve Gálatas 5, 6, 16, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y los dos se oponen entre sí para no hacer lo que quisiere. Siempre el cristiano va a tener una lucha entre la naturaleza adámica que tiene y la naturaleza de Cristo. Siempre hay una lucha. Si bien el Señor reina en nuestra vida, nosotros siempre vamos a tener que luchar con el pecado hasta que partamos de esta tierra y estemos en la presencia del Señor. ¿Sí? Y esa lucha que a veces nosotros tenemos y no podemos a una perfección plena reflejar a Cristo es por el tema que tenemos nosotros, vivimos en un envase pecaminoso. Amén. Así que para ser transformado y renovado, nuestra mente tiene que estar saturada por completo con la palabra del Señor y controlada por ella. Y esa mente, la mente que pasa el menos tiempo posible con las cosas de la tierra, va a ser una mente, un entendimiento que cada vez se empiece a transformar más a la imagen de Cristo. Porque eso es lo que el Señor vino a buscar en cada uno de nosotros. Por eso cuando uno ve Romanos 8, 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito llamó, y a los que llamó también a esto justificó, a los que justificó también a esto glorificó, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito del Señor es hacernos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Y vamos haciéndonos cada vez más que nosotros empecemos a sacar cosas de este sistema del mundo y empecemos, como dice Colosenses 3, la parte práctica. Primero hay una parte teológica en el capítulo 1 y 2 de Colosenses, y la parte práctica arranca el capítulo 3 de Colosenses y dice, si pues habéis resucitado con Cristo. La palabra en el griego es ya que habéis resucitado con Cristo, es una afirmación. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces cada vez que voy transformando mi entendimiento y cada vez que voy alejándome de las cosas de la tierra y cada vez que el Señor me dio armas para eso y me dio la palabra del Señor, la intercesión de Jesucristo y la capacitación del Espíritu Santo para poder hacer frente a las cosas de la tierra, y cada vez que yo me alejo cada vez más del molde de esta tierra, voy transformando mi entendimiento a la voluntad del Señor. Amén. Cada vez que uno se va alejando de las cosas de la tierra y empieza a poner la mira
en Cristo y empieza a tener puestos los ojos en el Señor, cada vez que uno se aleja del pecado y cada vez más vas creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. El Señor cada vez nos va llenando más con su Espíritu Santo. No es que el Señor, yo me tengo que vaciar de mí para dejar que el Espíritu Santo fluya y obre con su gracia en nuestro corazón. Y cuando empieza a suceder eso, que yo le empiezo a encontrar el gusto a la palabra, que la palabra me va a ser más dulce que la miel, que empiezo a amar la palabra, que si no leo la palabra algo me está faltando, yo empiezo a vivir una vida con un entendimiento transformado. Así que cuando ustedes ven, y ustedes van a ver que siempre pasó eso y el Señor estaba lleno de la palabra. Cuando uno agarra y dice, yo hoy dije lo que era Mateo, el capítulo 4, cuando Satanás sabe que la palabra tiene autoridad, tergiversó la palabra para su propio provecho, pero le habló con la palabra. Y el capítulo 4, versículo 3, que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor en el capítulo 4 de Mateo, el versículo 4, le dijo, escrito está. Esa es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Y el Señor le contestó con Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y cuando ustedes ven el capítulo 4 de Mateo, el versículo 7, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ponete acá en el pináculo del templo, porque está escrito que cuando vos te tirés, los ángeles te van a agarrar en el aire y no te va a pasar nada. Y el Señor le contestó con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Y el versículo 4:10, que le dice Satanás, si vos te postrares y me adorares, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Le contestó, el Señor le dijo, escrito está, a tu diosa no tentarás y a él adorarás. Y le contestó con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Así que el Señor estaba lleno de la palabra. Amén. Él era la palabra caminando. ¿Cómo tengo que renovar mi mente? ¿Qué tengo que hacer? No me tengo que conformar a las cosas de este mundo. ¿Sí? Eso cuando uno ve el versículo 1, es la única manera que yo pueda vivir una vida santa. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque es vuestro culto racional. La única manera que yo puedo presentar un sacrificio vivo delante del Señor, santo delante del Señor, es vivir una vida renovada y transformada en mi entendimiento. Y eso lo hace la palabra. Y es la única manera que yo no me conformo a las cosas del mundo, no me adapto, no me moldeo a las cosas del mundo. Amén. Y dice el versículo, vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dije que había que entregaba en los versículos 1 y 2, dice uno de los principios, elementos, entregar el alma al Señor, entregar el cuerpo, entregar la mente y acá entregar mi voluntad a la voluntad del Señor. Pero no hay desconexión entre entendimiento y entregar la voluntad, entre conformarme y entregar la voluntad. ¿Sí? Así que dice para que comprobéis. Esa es una frase, para que comprobéis es una frase propósito-resultado. ¿Sí? Que yo tengo para que compruebe el resultado en cuanto a la mente del creyente transformada. ¿Cómo yo compruebo que mi mente empieza a ser transformada? ¿Cómo empiezo a tener eso? Bueno, yo digo porque el Señor me empieza a transformar, porque tengo capacidad para pensar, tengo un razonamiento moral cuando yo empiezo a leer y a empaparme de la palabra. El Espíritu Santo está obrando en cada corazón, en mi mente, en mi entendimiento, me empieza a transformar y yo empiezo a tener capacidad para pensar, capacidad para razonar moralmente una situación o un problema que tengo un entendimiento espiritual y empiezo a evaluar todas las cosas correctamente en la voluntad del Señor. Sea buena o sea mala, yo estoy tan empapado de la palabra que empiezo a evaluar y a decidir en la voluntad del Señor.
Yo a veces hay cosas que dicen, pues una vez nosotros con mi esposa íbamos al Posada, entonces íbamos cada 15 días al Posada a ver la parte de los chiquitos de oncología, entonces íbamos ahí, a veces nos cruzábamos con hermanos de otra iglesia, entonces uno de los hermanos dice, el pastor nos dijo que es tiempo de salir a evangelizar. Y le digo, bueno, hace 2000 años que lo dijo. Entonces tenemos que orar por esto. Sí, yo puedo reforzar eso, pero el Señor ya me lo dijo. Yo tengo una vida, cada uno tiene que tener una vida como cuando decida algo, lo está decidiendo, está tan empapado del Señor, que está decidiendo en la voluntad del Señor. No decido en mi propio provecho, no decido en mi propia capacidad, sino en lo que el Señor me está diciendo, sea bueno, sea malo, estoy decidiendo ese problema o esa situación o esa circunstancia que tengo que enfrentar en la voluntad de Cristo. Amén. Y voy a comprobar así cuál sea la buena voluntad del Señor. La palabra agradable, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la buena voluntad del Señor? Agradable y ¿qué? Y perfecta. Quiere decir que no tiene mancha. La palabra del Señor es agradable, no tiene mancha, no tiene defecto moral ni espiritual. Otra vez digo, la palabra agradable quiere decir que esa palabra, la voluntad del Señor, no tiene defecto ni moral ni espiritual, es perfecta. Por eso uno tiene que amar la voluntad del Señor. Si nos pasa algo en un trabajo, siempre que no sea por errores nuestros. ¿Sí? Si vos vas a un trabajo, como le pasó a un hermano que estaba con nosotros, de albañil, y se robaba la bolsa de cemento y lo echan, bueno. ¿No? Pero siempre que el Señor cierra una puerta, siempre que pasa algo y se está dentro de la voluntad del Señor, esa voluntad es agradable, no tiene mancha espiritual ni moral. ¿Sí? O pase lo que nos pase, siempre la voluntad, hay una voluntad permisiva, preventiva, directiva y determinativa del Señor, que a veces uno no la entiende, pero al fin la va a entender. Si ustedes ven la vida de José, si José tiene comunión con el Padre, ¿sí? Y está con el Padre, y después José de tener comunión con el Padre, con Jacob, termina en una cisterna. Pero hay una promesa que se le había hecho a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y el Señor tiene que meter las personas en Egipto. Y eso está dentro del control y de la voluntad del Señor. José tiene comunión con el Padre y termina vendido y estirado en una cisterna. De la cisterna termina en la casa de Potifar. De la casa de Potifar termina en la cárcel y de la cárcel termina segundo de Faraón. Esa es voluntad del Señor. Cuando estuvo en la cárcel uno podía decir, ¿y por qué el Señor está en la cárcel? Lo tiene en la cárcel, le pone un sueño al faraón en el capítulo 41 del libro de Génesis. El copero se acuerda porque el Señor le hace acordar, el Señor controla divinamente toda la situación, le hace acordar, eso se llama providencia, el control divino del Señor sobre las circunstancias, de modo que prevalezca su voluntad perfecta y agradable sobre la mía. Lo deja en la cárcel 2 años más después que salieron, ¿sí? Y cuando salió José, lo pone segundo, después que le da el sueño, lo pone segundo de Faraón. Y ese segundo que entra a Egipto recibe 70 personas y cumple el Señor la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob y saca 2,5 millones de personas. Por eso cuando ustedes ven el capítulo 50 de Génesis, el versículo 20, José le dice a los hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios hizo todo para bien, para que vean lo que ven hoy, mucho pueblo con vida. Y a veces uno no entiende lo que es la voluntad del Señor. Me quiero salir de los tiempos del Señor. Quiero salir y me apresuro. Y no es así. Uno tiene que, como el Salmo 46, 10 dice, está quieto y conoce que yo soy Jehová. Y a veces nos movemos, caminamos, tomamos decisiones que no son correctas, que salimos de la voluntad del Señor, como cuando quiso ir a Bitinia, y ustedes van a ver que Pablo quiere ir a Bitinia, moverse con su decisión, moverse con su voluntad, pero el Espíritu se lo prohibió.
Eso es moverse en mi voluntad, es moverme en mi carne, es moverme con mis decisiones y no esperar el tiempo del Señor. La voluntad del Señor es agradable. Para yo entender la voluntad del Señor y caminar en la voluntad del Señor y tener una vida transformada, ¿qué tengo que hacer? No conformarme a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de mi entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor. Agradable y perfecta. La voluntad del Señor es perfecta. Tiene la idea, cuando ustedes lo ven en la idea es que algo que es completo, algo que debería estar perfecto, completo. Mi voluntad es imperfecta, por eso nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad perfecta del Señor. Porque nosotros nos movemos, yo siempre digo una cosa, nos movemos por emociones, nos movemos por sentimientos, cambiamos. Las circunstancias externas a veces cambian nuestra naturaleza caída, redimida en Cristo, sí, pero con una naturaleza caída donde a veces tenemos pensamientos contradictorios y eso es todo consecuencia del pecado. Vamos a tener una perfección en la presencia del Señor, pero nuestras voluntades son imperfectas, nuestras decisiones a veces no son justas, a veces no somos equitativos, porque es nuestra propia naturaleza. Tenemos a Cristo, por eso nos tenemos que rendir a la voluntad del Señor. Así que yo digo, ¿cuál es la única forma de saber si estamos haciendo la voluntad del Señor? Y es, a mi entender, mirando nuestro corazón y mirando nuestras vidas. Esa es la única forma. Nadie sabe tu corazón si no voy el Señor. ¿Sí? ¿Cómo sé si yo estoy haciendo la voluntad del Señor? Mirando mi corazón y mirando mi vida. Y si el Señor realmente es mi Salvador y mi Señor, mi anhelo más grande va a ser servirle al Señor. Mi anhelo más grande va a ser agradar al Señor. Mi anhelo más grande va a ser vivir una vida de santidad al Señor y una justicia práctica delante del Señor. Mi anhelo más grande va a ser, yo tengo que conformar mi vida externa a mi vida interna, hacer tangible mi posición que tengo en Cristo como nueva criatura. Vivir en la práctica aquella naturaleza redimida, purificada y santa que tenemos en Jesucristo. Si el Señor verdaderamente es mi Rey, es mi Señor, es mi Salvador, mi anhelo más grande va a ser servirle. Va a ser vivir en santidad y va a ser vivir una vida práctica. Voy a tratar de esforzarme para tener un comportamiento que honre al Señor. Un comportamiento que se maneje en la voluntad del Señor. Y yo voy a hacer eso, lo voy a hacer tangible. Voy a conformar mi vida externa a mi vida interna. Voy a hacer tangible mi posición que tengo en Cristo como nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas. La palabra esa nueva criatura en el griego es kainos, y esa palabra es no solo nuevo en secuencia, sino nuevo en calidad. Mi posición en Cristo es nueva porque era vieja, dejo lo viejo atrás, soy una nueva creación en Cristo, en secuencia, pero también en calidad. Amén. Así que el Señor podamos vivir en la práctica, vivir en la práctica aquella nueva naturaleza que tenemos en Cristo, redimida, purificada y santa, y hacer tangible, conformar nuestra naturaleza externa a nuestra naturaleza interna. ¿Se entendió cómo lo tengo que hacer? Transformar mi cabeza. Tiene que abundar la palabra de Cristo en nuestros corazones. Nos tenemos que adaptar a la palabra de Cristo. Nos tenemos que humillar de corazón en perfecta humildad en Cristo. Reconocerlo como que Él es el todo en nuestra vida. Como hizo Moisés, 120 años de la vida de Moisés. Se creía que cuando estaba en Egipto era Gardel porque iba a ser el príncipe. 120 años de la vida de Moisés. 40 años creyéndose que Él era todo. Estuvo en el desierto 40 años
creyendo 40 años que él no era nadie y 40 años sirviendo al Señor, creyendo que él no era nadie, pero Jesucristo era todo. Amén.